¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos comenzando un programa especial. Puntualmente a las 6 de la tarde, en el momento del recuerdo, en la televisión, estamos, acercándonos a un programa de características especiales. Un programa que va a abarcar en su totalidad el testimonio, el último documento, que ha dejado el padre Benítez, que murió no hace mucho tiempo atrás, en abril de 1996. El padre Benítez, el padre Hernán Benítez, el amigo de Perón y el confesor de Eva Perón. El hombre que seguramente en las confesiones más íntimas estuvo más cerca de la pareja que marcó, claro, gran parte de la historia de este siglo, de nuestra historia. El padre Benítez, que fue seminarista a los 13 años, que se recibió de profesor de filosofía a los 20, que fue profesor de teología a los 21, que era cordobés, que trabajaba aquí en la Universidad del Salvador, que acompañó a Eva Perón, que se acercó a la pareja, que fue con ella a Europa, que volvió, que estuvo realmente cerca de Perón y de Evita. Un testimonio imperdible, 2 horas de programa realmente para recordar, hoy y en el futuro. Tendremos algunos invitados especiales que también conocieron al padre Benítez, que abordaron la historia de Perón y de Eva, que van a dar su testimonio. De manera tal que será este un programa por estas características imperdibles. Ponemos los títulos en el aire y comenzamos con el trabajo de hoy. Invitados para este programa que van a constituir como una especie de prolongación del living de su casa para poder ir avanzando y para poder ir entregando también información a medida que vaya avanzando el testimonio del padre Benítez. ¿Quiénes me acompañan? Me acompaña la señora Ana Macri. En 1950 ella conoció a Perón, fue designada por ella delegada censista en las provincias de Tucumán y Santa Fe y junto a Evita fue una de las fundadoras de la rama femenina del partido peronista. Fue diputada nacional por la capital federal en 1952. Obviamente conoció muchísimo a la señora Eva Perón y conoció también mucho al padre Hernán Benítez. Te agradezco que nos acompañe en el día de hoy. ¿Cómo no, Fernando? El diplomático Abel Pose, el embajador Abel Pose, escritor además. ¿Cómo le va, Pose? Buenas tardes. Buenas tardes. Autor de La Pasión según Eva, una excelente novela biográfica sobre la vida de Eva Perón, que contiene muchísima información que obviamente le aportarán, entre otros, el padre Benítez. Además, es autor de numerosas novelas y ganador del Premio Internacional Rómulo Gallegos. Muchas gracias, Pose. Gracias. La escritora Marta Cicero, ¿qué tal, Marta? Hola. Bienvenida. Marta es escritora, es periodista, es autora de Cartas Peligrosas, un libro que revela la correspondencia del padre Hernán Benítez con Juan Domingo Perón y que señala algunas discrepancias ideológicas que comenzaron a separar al sacerdote del expresidente. Estuvo junto al padre Benítez hasta abril del 96, mes en que muere precisamente el sacerdote. Y por último, el señor Norberto Galazo, historiador, escritor, autor de biografías sobre personalidades de clara identificación nacional como Arturo Jaureche, Raúl Scalabrini y Ortiz. Obviamente conoció al padre Hernán Benítez y acaba de editar un libro titulado Mentiras y Verdades sobre Perón y Eva Perón.
libros que están por aquí en nuestra mesa de trabajo para ser consultados si hace falta. El primer testimonio que vamos a poner en el aire es el testimonio del padre Hernán Benítez, que comenta cómo él conoció a la señora Eva Perón. ¿Cómo la conocí? En el año 43 yo predicaba la Cuaresma en la Catedral de Buenos Aires y la transmitía Radio Belgrano. Prediqué 42, 43, casi todo el 40. En Semana Santa pronunciaba unas meditaciones un poco poéticas, también por Radio Belgrano, ya no en la catedral, sino en la radio, sobre la Sinfonía in Re de César Franck. Un día, al término de la meditación, que fue en el año 43 del Viernes Santo, está publicada la meditación de ese día, una persona se acerca y me dice: yo necesito hablarle. Sí, hijita, sí, cómo no. El domingo en El Salvador le espero a las 4 de la tarde. Por supuesto que el domingo estuvo esa persona, pero yo no, porque era de la nobleza. Y dejar plantado a una persona que era de la radio, una chica que trabajaba con los libretos que le escribía Muñoz Aspirí, ni se tomaba en cuenta eso. Mire usted que es sacerdote, ¿no? Bueno, pasa el tiempo, lo que usted se imagina, se conocen Perón y Eva Perón después del sismo de San Juan, viven unidos, y un día, ya en el 45, muy cercana a las elecciones, me dice Perón, me pide Perón que vaya a verlo, en Posada, donde él vivía. Bueno, estaba allí, hablamos largo, un par de horas, y cuando le dije me voy, general, se me hace muy tarde. Yo tenía que venir a Villagoto, donde enseñaba teología. Me dice, espérese un poquitito, que mi señora lo quiere conocer. ¿Evita? Sí, sí, sí. Bueno, cómo no, con mucho gusto. La llama y entra Eva Perón. Y me dice, nosotros nos conocemos. ¿No se acuerda que usted me citó y me dejó plantada? ¿No se acuerda de eso? En la Radio Belgrano, cuando yo le pedí que necesitaba verlo, usted me citó a El Salvador y me dejó plantada, ¿no se acuerda? Sí, sí, sí. Dejé plantados a tanto. Claro que si yo hubiera sido un ancho ordena, usted no me plantaba. Tiene razón, tiene razón. Tiene razón. Así la conocí. Anécdotas que puebla el libro de Pose que he leído, y una anécdota más que conocida, ¿no?, sobre este primer encuentro fallido. Pero ¿cómo conoció usted al padre Hernán Benítez? ¿Por Eva? Sí, en realidad por Eva, porque yo era integrante de la fundación, fundada por ella. Sí. Era secretaria administrativa del Hogar de Tránsito número 2, ubicado en la FINUR, y Cabello. Y el padre Hernán Benítez era capellán de la capillita que tenía la institución. Así que yo lo conocía, que iba a dar misa, bautizaba a los chiquitos donde Perón y Eva salían padrinos. Así lo conocí, pero de tratarlo mucho íntimamente no. Él me contaba cosas de él, del calvario que había pasado con su congregación, que estuvo desterrado en España, esas cosas. Pero así a fondo no lo conocí mucho. Seguramente a lo largo de todo el programa vamos a poder comprender el rico verbo del padre, ¿no? Un hombre muy ameno al diálogo, ustedes que lo han conocido, que lo han tratado, un hombre que... Extraordinario, fue un orador brillante, famoso en Argentina. Sí. Además era un hombre de una sensibilidad finísima, y entonces el acercamiento a Evita, el conocimiento de Evita, yo creo que es el más refinado que tuvo nadie en Argentina, salvo Perón, sin duda. Pero era un hombre que tenía todos los mecanismos filosóficos y psicológicos para conocer un personaje de esa dimensión. Me emocionó verlo porque yo llegué al país a la semana de su muerte. Claro. Y reencontrarlo aquí, se lo agradezco. Pues, y de esta manera, ¿verdad? Con un testimonio me emocionó mucho verlo a él. Tan vivo, ¿no? Además era inteligente, era muy temperamental, ¿eh? Bueno, tendremos tiempo para otras acotaciones. Vamos a hacer la primera pausa diciéndoles a ustedes que la duración de este programa obedece pura y exclusivamente porque el deseo último del padre Benítez era que este testimonio, digamos, fuera entregado en su totalidad. Es por eso que necesitamos un programa de 2 horas para que el testimonio no sea cercenado y no sea, digamos, de alguna forma sacado de contexto. De manera tal que el camino ya está planteado y estamos comenzando a andar.
El próximo tramo será de esta manera. Perón era un genio político, pero tenía deficiencias enormes en muchas otras cosas. Era muy frío, creo que en todos los órdenes, desde el sexual. Seguramente este programa va a generar muchísimos comentarios en ustedes y a lo mejor algún aporte que será siempre bienvenido. Las líneas telefónicas son el 999-1116 con líneas rotativas y también para este programa hemos colocado un fax que tiene como número el 999-1115. La recomendación de que cualquier fax por un problema de lectura muy rápida no exceda las 8 o 10 líneas, cosa que les agradecemos. Hemos dividido al programa a manera de bloques también en capítulos con una temática particular de cada uno de ellos. En este tramo, el padre Hernán Benítez va a hablar de la relación Perón-Evita. Lo escuchamos. Lo que yo vi, y en esto coincido totalmente con esos 3 meses que se han escrito sobre el doctor que acompañó en las primeras curaciones a Eva Perón, eran 2 personas respetuosísimas. Y creo que todo lo cuanto la novela diga que se salga de ese inmenso respeto que se tenían, no solamente falso, sino canallejo. Y voy a decir por qué no podía ser de otra manera. Es decir, la estupidez de los que novelan diciendo esos disparates, de que se peleaban, que se trataban como burdeles, en fin. Sabido es que el hombre que tiene una dote o una capacidad inmensa, como la tenía Napoleón, que a Perón no se le puede negar el genio político que era, se transformaba frente a las masas. El hombre que tiene una genialidad y está dotado de un poder en una zona, en todas las demás que hacen factible y posible la vida, suele ser deficiente. Porque parece que una gran capacidad desarrollada sorbe los jugos de las otras realidades. Y entonces es un ser que no entiende las cosas, que está distraído, que le pasa esto, que le pasa aquello. Muy bien. Perón era un genio político, pero tenía deficiencias enormes en muchas otras cosas. Era muy frío, creo que en todos los órdenes, desde el sexual hasta el religioso. No creo que haya ido más allá del catecismo de la primera comunión o de la confirmación. Por lo común, nuestros militares no son muy teólogos ni muy filósofos, salvo excepciones rarísimas y preclarísimas. Por consiguiente, era frío con Eva Perón. Tanto que él se levantaba a las 6, 6:30 de la mañana y entraba en la casa de gobierno. Y 2 horas antes había llegado Eva Perón de su trabajo. De modo que se veían por primera vez a mediodía cuando él volvía a comer. Pero a los pocos momentos después de comer salía ella para la fundación y volvía a la 1 o 2 de la mañana. Yo no sé cuándo tenían tiempo para insultarse, para hacerse pito catalán y las otras cosas que ahora les pegan los novelistas, por no hablar de suciedades más graves. De modo que lo que yo vi y el testimonio que dan los que vivieron allí es que eran perfectamente normales en el trato, con esa diferencia del hombre genial en la zona de lo político, que lleva una vida y un horario que no coincide con el de su señora. Digo más, cada uno era autónomo en lo que hacía. Fue unas cuantas veces Eva Perón a la Casa Rosada, y Perón con una mano se cuentan las veces que fue a grabar su televisión donde atendía Eva Perón. A la muerte de ella fue 2 veces y no volvió más, y nos dijo a Renzi y a mí que esto no se ha hecho para mí. No volvió más. ¿Por qué? Porque las dotes de él no daban para eso. Perón no sentía la justicia social. El genio de Evita era una intuición inmensa, una formación de escuela primaria, nada más. Por eso
un escrito de Eva Perón, casi no hay palabras sin un error. Y gramatical, de redacción y de todo. A pesar de que leía muy bien, con un énfasis poderoso, con una dicción muy clara, y por eso triunfó en los radioteatros. Pero que donde veía una injusticia, no la perdonaba. Esa anécdota que pone Pose en su libro, sobre Eva Perón, en su novela, que salió el año pasado, donde va con el coche Eva Perón y ve una mujer llorando en la puerta de un banco. Para el coche. ¿Qué pasa, hijita? ¿Por qué está llorando? Mire, he ido allí, no me atienden ninguno de los de este banco y que vuelva mañana. Entró con ella del brazo. ¿Sabe lo que dijo? Perdónenme, ¿eh? ¿Cuál es el hijo de puta que le mandó a esa señora que venga mañana? Esa anécdota es verdad. Es verdad. Y como esta les podría contar muchas, muchas. No se iba con vueltas, al pan pan y al vino vino. Y durísima. Durísima. Pero en el trato normal dentro de la residencia presidencial era delicadísima. Debo añadir una cosa. En el largo, penoso, doloroso proceso de su muerte, fue cobrando una espiritualidad tan grande que se tradujo hasta en su lenguaje. ¿Quieren una anécdotita chiquita? Una mañana llego a la residencia y la vi muy furiosa, muy enojada. Y hablaba contra los ministros de ella, sobre todo contra Méndez San Martín, a quien lo echó de la fundación, y Perón lo mantuvo contra ella en el Ministerio de Educación. Bramaba. Yo los defendía en cuanto podía. Y dice, ¿quiere conocerlos de una vez? ¿Quiere conocerlos? Llamó a 3 ministros. La estaban peinando, el famoso peluquero de ella, frente a las puertas de la biblioteca en el segundo piso de la residencia. Recuerdo que estaba con las mechas así y el peluquero, y me hacía gestos, ¿no? Ya estaban los 3 ministros, entre ellos Méndez San Martín. ¡Ay, se me cayó una del collar! Una más. Los 3 se pusieron en 4 patas a buscar así, haciendo, esto lo vi yo, haciendo méritos. Y ella, como los tenía boca abajo, me decía, ¿se da cuenta? Al término de esa escena que a mí me dolía en el alma, aquí la tengo, aquí, se pagaron los 3. Fin de la opereta. No se iba con vueltas. Un monólogo riquísimo el que está entregando el padre Hernán Benítez, poblado de anécdotas, poblado de intimidades, de cosas chiquitas que hacen grande también este relato. Nos vamos a despedir. Volveremos enseguida con otro tramo de este testimonio único. Escrito y dicho lo siguiente. La leyeron todas las mujeres de la Argentina. Un poco apoyados en la fecha de agosto, del 22 de agosto, el día del renunciamiento, que en realidad el renunciamiento fue el 31 de agosto, pero este mes de agosto, sin duda alguna, a la distancia, es una fecha que cobra importancia en la vida de Eva Perón. Vamos a recordar los teléfonos, aunque hay muchísimos llamados, el 999-1116 con líneas rotativas y también el teléfono del fax, el 999-1115, recordándoles a ustedes que sean escuetos, por favor, en el mensaje a través del fax. El tercer tramo del programa excepcional del día de hoy, con el testimonio único del padre Benítez, tiene que ver con el libro La razón de mi vida y el famoso viaje de Evita con una comitiva importante, donde estaba inclusive el padre Hernán Benítez, a la España de Franco y a otras partes también de Europa. Este es el tercer tramo del programa de hoy. De la razón de mi vida he escrito y dicho lo siguiente. La leyeron todas las mujeres de la Argentina menos una, que fue ella. Porque era imposible que tuviera paciencia para escribir. El libro lo escribió Penella de Silva, un español estupendo, a quien conocí yo en el año 47 en Europa, en el viaje de la señora. Muy buen escritor.
Vino a la Argentina a pedido de Eva Perón, porque lo conoció ella en su viaje de Europa y trajo sus hijas, a las que tuve de alumnas en la clase de antropología en la universidad, espléndidas niñas. Penella de Silva había escrito unos apuntes para la señora de Roosevelt. Esto no se sabe, no se ha dicho nunca. Que no cuajaban, porque los escribió en Berna, donde estaba de agregado cultural de la Embajada Española. Viene a Buenos Aires, llamado por Eva Perón, leemos los manuscritos que había preparado. ¿Usted me puede adaptar esto para Eva Perón? ¡Oh, sí! Había principios generales y un material magnífico. Hizo la adaptación. Pero en la adaptación el estilo era de un gran escritor español. Y aquí eso no iba a cuajar. Lo tomó Méndez, que vivía en mi barrio, en el barrio Presidente Perón. Y Méndez volcó, muy buen escritor, simple, un escritor sencillo, que pareciera, puramente leyéndolo, el estilo de Méndez en todos sus escritos es muy de mujer. No lo ofendo con esto, es una manera de escribir. Y salió un libro que como escrito es muy bueno, pero como eran los inventos y las emociones de Méndez y su arte natural, Dios me perdone, pero quería quedar bien con la pareja gobernante, salieron cosas que hoy, analizadas, resultan ridículas. Porque dice, por ejemplo, en las cartas que desde Martín García, desde la isla, le escribió a ella cuando lo tenían detenido, le decía: ay, no te olvides de nuestros descamisados arriba, descamisados. No los recuerda jamás en ninguna de las 3 cartas que envió desde allí. Nada. Conseguimos la jubilación y nos mandamos a mudar de... Eso es lo que dice. Evidentemente, ¿qué fe se le puede dar a ese escrito? Y está escrito no pensando tanto en Eva Perón cuanto en Perón, porque era ministro de Asuntos Técnicos de Perón. Nada, nada. En eso tiene razón Cipriano Reyes. Nada. ¿Por qué? En primer lugar, era un problema que lo debían hacer los gremios. Y de los gremios, aunque ella había dirigido un gremio, el de los locutores de radio, pero no estaba al tanto del movimiento obrero. En segundo lugar, estaba preocupadísima por esto que les voy a decir. Por conseguir de una persona que luego fue ministro y que vivía en San Nicolás, se interesase pidiendo la liberación de Perón y salir al extranjero. Y eso no le dejaba tiempo. Y era la única persona que podía conseguir eso. Se han hecho varias anécdotas, que bajó de un coche para arengar a las multitudes, nada de eso. Digo más, cuando viene Perón la mañana que sale de Martín García y llega aquí al hospital militar, estaba en el último piso de arriba, yo llegué a eso de las 11 y me estuve hasta la noche porque lo acompañé a la Casa de Gobierno cuando habló el 17 de octubre. No había visto a Eva Perón todavía en todo ese día. La vio cuando salió de la Casa Rosada, por consiguiente, muy entrada la noche, por no decir la mañana del día siguiente, la vio en el departamento donde ellos vivían. De modo que esto es lo que presencié, no la robótica, ni teníamos las computadoras, ni teníamos nada de las grandezas actuales. Pero toda la industria media, que no la habíamos desarrollado, porque nos llegaba todo desde Europa, o desde América, Norteamérica, la desarrolló Perón. No solamente no había un desocupado, ni un hambriento, sino que si usted necesitaba un albañil o un plomero, tenía que esperar 3 semanas hasta que el señor llegara y recibirlo con una delicadeza y una atención, porque
Si no, usted estaba perdido. De suerte que fue un momento grandioso. Llegamos a esto que hoy parece inusitado. Nos debía Inglaterra $800.000. Pero de modo que la deuda externa estaba invertida entonces, en ese tiempo. ¿Lo sabía usted eso? Parece un cuento de hadas, ¿no? Esta es la verdad que yo viví. Por consiguiente teníamos que pagar tributo a la que habíamos hecho frente a los triunfadores, que estaban intolerables, ¿eh? Tras la rendición de Japón, con el estallido de 2 bombas atómicas y la muerte en cada una de ellas de casi 200.000 personas, y lo que se seguiría era, como para decir, esclavos de por toda la vida, japoneses y alemanes. De suerte que estaban los aliados exaltados hasta lo infinito. Muy bien. La acusación: señores, les vamos a retirar los embajadores, les vamos a retirar los capitales, les vamos a bloquear el mercado que ustedes tienen, por consiguiente están condenados económicamente. Caramba. Sí nos ocurrió, dado que Franco vio, creo que fue el visionario de la cosa, que les voy a decir, vio que un acercamiento de Perón a él, por eso se habló en este tiempo del eje Buenos Aires-Madrid, que un acercamiento con una visita de Perón a España podía robustecernos. Envió a la señora de Drisdale a Buenos Aires, invitando a Perón a que fuera. Pensamos mucho ese asunto y se convino en que fuese la señora de Perón, no Perón, porque los momentos no eran, comenzaba el primer gobierno de Perón, eran muy difíciles para que él pudiera ausentarse. Y además, cosa que me pareció evidente y también le pareció a Perón, no se trataba de una sola visita, porque eso quizás nos hubiera hecho mal. Pero si ella visitaba al Romano Pontífice oficialmente, por el Tratado de Letrán automáticamente tenía que visitar a Italia. Y en Italia se había hecho la gran resistencia, aunque Mussolini y Hitler hacían migas, pero la gran resistencia se había hecho en Italia y habían pagado un tributo inmenso al triunfo. Si visitaba Italia a raíz del tratado, oficialmente, a raíz del Tratado de Letrán era obligatorio, nos jugaríamos enteros para que le invitase oficialmente Francia. Nunca pensamos en Inglaterra, nunca. En primer lugar porque estaba la reina vieja, no la actual, que tomó el gobierno después de Vaperón y fue a París a visitar Notre Dame después de Vaperón. De modo que se convino. El problema era el Romano Pontífice. Lo vi en abril, como legado especial. Llevé una carta que ya se ha hecho pública. La tuvimos guardada 30 y tantos años. Donde se dijo la verdad. Se dijo, mire, la Iglesia argentina, el alto clero, la Iglesia oficial, como en casi todos los países, está ligada al poder y a la oligarquía. Como en otros tiempos, la sociedad estaba ligada a los intereses famílicos de los ricos, de los poderosos, y al esclavo se lo consideraba más cerca del animal que de las clases gobernantes. Lo dice Aristóteles en sus libros. Y Platón, que accidentalmente pasó por la esclavitud a raíz de la pérdida de batallas, aunque no había nacido esclavo y al contrario. Esto no es que yo haya leído los libros de Sócrates, que no existen. He leído los diálogos de Platón ¿de qué se ríe usted? Porque está viendo una referencia a algún señor que leyó una visita al Romano Pontífice, que me recibió en el Salón Blanco del Vaticano. Al bajar por las famosas escaleras lo vi al secretario de Estado, Monseñor Montini, quien fue después Pablo VI. Y me dice, ya tienen invitación oficial
de Eva Perón. Así me recibió con los brazos altos. Él subía en un cochecito miserable, había llegado a las puertas del Vaticano, con una pobreza y una sencillez y una humildad. Yo lo abracé, casi lo estrangulo si hubiera dado alas porque ahí estaba ganada la partida. Por lo común, 2 o 3 veces por semana me llamaban por la noche por teléfono desde Buenos Aires. Y me dijo Monseñor Montini, general a Perón, que a la señora la van a recibir con los honores del protocolo de esposa de un jefe de Estado. Por consiguiente, usted tiene la cruz piana y ella tiene el rosario de oro. Los novelistas, aprovechándose de la ignorancia de los argentinos y de la gente en general, dicen que Eva Perón fue a discutir marquesados. Ya estaba programada la Fundación Eva Perón, el trabajo con los pobres. Imagínense ustedes, si los pobres y los obreros, señora marquesa, ¿qué diferencia hay de la marquesa Vilaos de Olmo que está enterrada en la Basílica de la calle Belgrano con Eva Perón? Era estúpido eso. Y mire, de estúpidos no teníamos nada, ¿eh? Otra cosa, que quería la Rosa de Oro. La Rosa de Oro, después que se le dio a Teresa de Lisieux, no se dio más. Yo no era tan estúpido que no supiese esas normas. El protocolo vaticano es el protocolo más serio de los estados actuales. Por consiguiente, sabían perfectísimamente, y está en la documentación que yo guardo, que es estúpido decir que Eva Perón fue a discutirle un marquesado Pío XII. Y es estúpido decir que fue por la Rosa de Oro. Lo sabía perfectamente bien. Yo ya he dicho, la razón de mi vida y el viaje a Europa seguramente aparecen, como ha quedado claro, distintos temas que van enriqueciendo este monólogo en el recuerdo del padre Hernán Benítez. Cuando nos reencontremos en el próximo tramo de nuestro programa, nuestros invitados van a aportar también algunas experiencias y algunas vivencias y algunos conocimientos de todo esto. Ya nos separamos y ya nos volvemos a reencontrar. Canto de hombre, el rector de la universidad en esos días, que leyó primero un trabajo muy lindo. Calazo, el padre Benítez habla en un momento de una relación distante de Eva y de Perón. ¿Siempre fue así o en algún otro momento, que no precisamente el que ha hablado el padre Benítez, la relación era distinta? ¿Usted sabe que era distinta? No, yo creo que es distante cuando ella se absorbe en la fundación, se queda hasta altas horas de la noche y viene a su casa tarde. Cuando viene a su casa él se levantaba a las 6 de la mañana. Sí, sí. Él lo dice por ahí en uno de los libros, que la fundación me hizo perder a mi mujer. Yo creo que es esto. Me parece que forzar la cosa como que hubiera una disidencia política, no es así. No lo creo. Es lo que plantea, por ejemplo, Alicia Duhovne en su libro, ¿no? Una disidencia política, incluso hasta ética, porque según esta señora, Perón es un innoble persona, un desgraciado, un ladino, todas las peores adjetivos que hay con respecto a Perón. Y Eva, hasta lo último, hasta mi mensaje que se publica después de la muerte de Eva sigue reivindicándose como que Perón es el que le hizo, vinculó a ella con el gran fenómeno de la justicia social, y además una admiración rayana en el fanatismo por él, ¿no es cierto? ¿Y en los primeros años el acercamiento es un acercamiento amoroso muy fuerte? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes, tanto Marta como Pose? Creo que Pose sabe más del enamoramiento de ellos. Sí, la primera época fue un verdadero amor. Ella, cuando lo conoce a él, ya lo conocía, pero en el Luna Park, cuando están sentados juntos, esa noche famosa, y lo escucha hablar, le dice: gracias, coronel, por existir. Y esa frase la repite prácticamente al morir, porque lo cuenta el padre Benítez, lo abraza a él y dice: gracias, Juan, al final, ¿no?, cuando muere. Y el amor fueron muy poco conocidos, porque claro, se transformaban en dos personajes míticos y quedaron como secuestrados por la historia o por la fama y por el odio. Claro. Y el amor existió. Ella lo fue a buscar a él al departamento de Arenales y Coronel Díaz, donde él vivía ahí. Tenía una chica que hacía trabajos de todo tipo, parece, mendocina. Ella la hizo escaparse. Un día fue a la tarde, dijo: vos estás acá, bueno, te vas a Mendoza porque tu papá te necesita.
y la acompañó a retiro, dicen. Bueno, es una cosa de Evita que... Seguramente para asegurarse de que se fuera, Claro, ¿no? él estaba en pleno poder. El año 44 y 45 eran los años de efervescencia mundial. Estaba en pleno y no tenía tiempo, llegaba tardísimo, tenía 3 cargos de gobierno, era vicepresidente, secretario de Trabajo y Previsión. Y Evita lo esperaba, iban a una confitería ahí en la calle de Santa Fe, y empezó el amor de ellos, se empiezan a ver, y según contaba Muñoz Aspiri, que le hacía los libretos Evita y era testigo de eso en la calle Posadas, Perón se siente realmente muy a su grado con esta mujer que lo escucha ansiosamente. Van a comer al Múnich de la Costanera las noches de verano y hablaba. Él hablaba pensando el libreto de sus cosas, claro, y ella aprendiendo. Esa es la relación de amor que después fue muy intensa. Él enfrenta a todo el ejército argentino. Claro, porque no era una persona querida, claro. No, deja el departamento de Arenales y Coronel Díaz y se consigue un departamento en la misma casa de ella, en la calle Posada, claro, en otro departamento. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ir a la obra social de Eva Perón, entre otros temas. Seguramente la va a rozar. Quería decir que sobre la frialdad de Perón hacia Eva, yo los he visto a partir del 47, donde los conozco personalmente, ¿no? Y era un cariño respetuoso. Los he visto juntos, como éramos las que íbamos a trabajar para el movimiento. Claro, claro. Y ella lo llamaba, él venía, nos saludaba, tomaba café con nosotros, y ella lo miraba con admiración. Y él la miraba, a veces un poco paternal, pero con mucho cariño. Está bien. Vamos al siguiente tramo de este programa de hoy. Antes de ir ella a Europa, ya en los garages de la residencia presidencial se almacenaban comestibles que ella, y juguetes y objetos que ella repartía entre los pobres. Incluso más, ya se hablaba de la asistencia social pero no había la Fundación Eva Perón, ni de nombre. Me apuraba que volviese, porque yo me quedé en Europa después que ya... Cuando vine aquí, aparece de inmediato, a mi llegada, Fundación Eva Perón. Y me nombra director espiritual. Pero gratis, porque si no me va a caer todo el clero diciéndome que dejé la Compañía de Jesús para cobrar 2.000 pesos. No. De suerte que comenzó. Y en esta iglesia que está aquí en el barrio Presidente Perón fue la sede. Teníamos 130 religiosas trabajando en todo el país en nuestra obra. Y 62 capellanes. Y el presupuesto a que llegó en los últimos tiempos antes de morir ella, la fundación, superaba unido al de Chile, Bolivia y Uruguay. Por eso se hicieron los policlínicos, las ciudades infantiles, los barrios, en todo el país. Yo le decía a Eva Perón, el justicialismo que vamos a imponer y el hecho de tomar las principales industrias del Estado está condenado al fracaso. ¿Por qué? Porque mire, la primera comunidad que nació del cristianismo, que fue la comunidad de Jerusalén, vivió aquella cristiandad en comunismo y fue un fracaso. Cuando usted lee que vendían y dejaban en los pies de los apóstoles sus bienes y que toda la comunidad vivía de eso, ¿qué trabajo y qué interés podían poner en el trabajo? Ninguno. Está condenado a muerte eso. Ahora, el que trabaja en la economía individualista en favor personal se mata, ahí no hay horario, ahí no hay nada, y trata de explotar a todos los que puede. Por eso, señores, el problema económico no tiene solución, ni una economía ni otra. Evita, esto es así, de modo que la única solución es de remedio. ¿Sabe cómo? Creando una fundación feroz, donde la mujer que quiera dormir en la calle será por su voluntad, pero no porque no tenga un hogar de tránsito donde pasar la noche, hogares de tránsito, donde el niño que no quiere estudiar será porque los padres son unos haraganes, las escuelas. Es decir, que la economía individualista, si va unida a una fundación tremenda, puede mantener el estatus. ¿Por qué? Porque condena un 30% a brazos cruzados, a inactividad, y más con la técnica actual.
gente que aún era opositora, pero poderosa económicamente, colaboraba. Alguna presión se hizo, no lo voy a negar, que nos disgustó inmensamente. Algunas presiones se hicieron y algunas vengancitas se tomaron. No éramos ángeles ni mucho menos. Y más, los métodos que usaba la oposición eran terribles. Y ojalá no hubiéramos sido nosotros tan estúpidos ni tan confiados. Porque cuando los comandos civiles se introdujeron en el Ministerio de Educación y tuvieron poder, llegaron hasta los incendios de los templos que nos achacan ahora. Pero el hecho es que cuando llegan los libertadores a 2 meses después de esos incendios, no aparecen los autores de los incendios, porque eran los infiltrados. Y tantas otras cosas que será muy difícil saber. Por consiguiente, en síntesis a la pregunta, la fundación como fundación nace a mediados de junio del año 48, cuando volví de Europa. Afectivo, era una misma causa. Afectivo, mire esto que escribí hace 22 años, cuando volví a la universidad de la que me echaron a la caída de Perón, en el 55. Volví en el 73, por primera vez, cuando ya estaban en manos otra vez del peronismo. Pronuncié este discurso. Vea cómo termina este discurso. Compañeros, porque estaba repleto de muchachos, los hombres son capaces de sacrificios heroicos cuando tratan de escalar posiciones políticas, amasar fortunas o encalamarse en el poder. Pero son excepcionales aquellos quienes, una vez llegados a la cima del poder político o económico, son capaces también de despojarse de todo lo conquistado para bajar otra vez al llano, a la lucha, a dar la vida en defensa de los oprimidos. La Argentina siglo XX ostenta el privilegio de poseer 2 de estos héroes. Sus daguerrotipos son arbolados como banderas y sus nombres arrojados como gritos de guerra en las marchas revolucionarias, los desfiles contestatarios y la rebelión de los oprimidos en todos los pueblos del mundo. Esos héroes son Eva Perón y el Che Guevara. Este que está acá. Mi pobre amigo, que era un encanto de hombre, el rector de la universidad en esos días, que leyó primero un trabajo muy lindo, me dice: Hernán, no lo nombraste a Perón, pero ¿cuándo vas a nombrar a Perón? Es que mi predicción futura no va a ser hombre de la historia, no. Fuera de Che Guevara, ¿no? A la altura de quién, de Mahatma Gandhi, de Luther King, los más grandes de este siglo. No me equivoqué, ¿no? No lo digo por vanidad, sino porque me pasó lo mismo en la iglesia. Aquello de la opción por el pobre, y que ahora el pobre es el sacramento sucedáneo de Jesucristo vivo, y que la Eucaristía es en los altares, pero en las villas miserias es el pobre, el desheredado, el enfermo, el miserable, el sin suerte y sin esperanza de futuro. Ese sacramento nuevo también lo vi hace 40 años y lo enseñé en mis clases. Ese principio que ahora ha dicho el romano pontífice respecto de nuestras fortunas, no somos dueños que podamos disponer de ellas como se nos dé la gana, tirándolos en cambios de coche cada semana, o en viajes, en fin, en los lujos que se dan. Todos ellos con helicópteros y están pensando en viajar a la luna, en la que viven. No, hijito, no. Lo que usted no necesita viendo un pobre que lo necesita, se lo roba usted al pobre. Esa es la teología de hoy. Yo he llegado a este programa imaginando y sabiendo que el padre Benítez, Hernán Benítez, era el confesor de Eva Perón. Te pregunto, Marta, ahora pienso que es el ideólogo de Evita. Absolutamente. La teoría política, Evita fue, el viaje a Europa de Evita fue sin bagaje intelectual, ella fue como una actriz en una gira. Y la teoría política él se la da en ese viaje, es un viaje iniciático de Evita, absolutamente. Y además, cuando Evita está en Italia después de ver al Papa,
el padre ya había recibido una observación del padre general Janssens que no podía estar cerca de Evita ni mostrarse en público con ella ni escribirle sus discursos y fue enviado a España. Cuando está después Evita en Rapallo descansando después de la visita al Papa y tiene que visitar Francia, pero el embajador Victorico Arroca no le ha organizado nada, le manda el avión de Dodero al padre para que por favor la salve en esa situación. Él le dice, yo tengo orden del padre general de no moverme de acá. Y le pide ella a Montini que le pida al Papa que le dé un permiso al padre Benítez para volar para estar cerca de ella. y estar cerca de ella. Está. Sí, sí, Digo esto porque cuando el padre ha explicado recién el trazo de la fundación, él lo ha explicado con una claridad de lo que él le expresaba a Evita que tenía que ser la solidaridad. ¿Ustedes también, Ana, lo sentían de esta manera en el seno de la fundación? Sí, en realidad sí, porque él estaba muy pegado a ella, Claro. ¿no? Pero yo lo que sí pienso que antes de irse a Europa, ella ya había comenzado con la fundación. Lo que sí vino transformada de Europa. Ella era la mujer fuerte, valiente, lo siguió siendo, pero cambió su modalidad. Era estar al lado de ella, era sentir la mística. Cambió totalmente. Tan es así que yo decía, ¿habrá sabido ella, habrá ido a ver a algún médico que le ha dicho su enfermedad? Porque ella venía y decía, no hay tiempo. Me urge el tiempo, tenía apuro por hacer las cosas. Entonces, yo pensaba eso, pero después, cuando por un libro que recién hace poco salió sobre el viaje de ella, tengo entendido que en ningún momento la señora de Guardo que la acompañó la dejó un instante. Claro. Entonces no pudo ir a ver un médico, Claro. pero sí estuvo 45 minutos con el Papa, Claro. que allí pudo haberla transformado. Ha habido Había algo. como volvió diferente, digamos. Volvió diferente. Bueno, ahí hay una fuente seguramente interesante, ¿no? ¿Quería decir algo, Posé? No. Perdón, pensé que estaba con la manito. Sí, seguramente ahí había una fuente muy importante. El padre hablaba recién de que la fundación tenía, digamos, pero ¿tenía alguna resistencia la fundación también? No. Trabajaba muchísimo, muchísimo. Y en la época de Eva no había ni chicos de la calle, ni ancianos tirados porque se hacía esto. Había un anciano, se lo llevaba al hogar de ancianos. Sí. Ahí disfrutaban. El que volvía a salir 2 y 3 veces, bueno, ya lo llevaban, primero averiguaban si tenía familia, Claro. ahí lo llevaban. Si no tenía familia, al hogar de tránsito, al hogar de ancianos. Y después el hogar de tránsito no era para la gente que estaba en la calle, era la gente del interior que venía a hacer trámites, pobre gente, ¿no? Y no tenía dónde quedarse. Y entonces ella con los hijos, ¿eh? Está. Perdón, Fernando, sí. hubo una resistencia a la fundación, si querés lo hablamos después. Bueno, porque tengo que ir a la pausa ahora. Bueno. Tengo que ir a la pausa y tengo que cumplir algunos tiempos. Ha pasado una hora que ha pasado volando. Y la hora la que viene seguramente será tan interesante como esta. Ya volvemos. Innegable. Vamos a ver esas peleas, esos insultos, hija de P, que querés ser esto, cancerosa, ¿cómo se te ocurre? Además está decir que cualquier tipo de llamados están llegando a nuestros teléfonos y que además de eso una incontenible emoción en algunos llamados por este testimonio y lo que está despertando este documento único del padre Hernán Benítez, que tiene, desde todo punto de vista, también una connotación muy fuerte con estos días, ¿no? Con la realidad de hoy. Vamos a ir a un tramo fundamental de este programa. El tema, entre otros, la enfermedad de Eva Perón, vista y escuchada a través del padre Hernán Benítez. Piensen en estos hechos innegables. Vamos a ver esas peleas, esos insultos, hija de P, que querés ser esto, cancerosa, ¿cómo se te ocurre? Todas esas burradas. Escuche usted los antecedentes. Había sido operada en noviembre del 51. Vino el operador que ella no supo quién era porque le anestesió un médico argentino, el doctor Pinoqueto, que la acompañaba mucho, y vino el doctor Paz de Norteamérica, que fue el que la operó, pero entró cuando ya estaba anestesiada. 3 horas y media o 4 horas. Le he sacado, nos dijo a todos, hasta tejidos sanos, no vuelve más, tienen Evita para el rato, los enterrará a todos ustedes. Noviembre, vuelve a la residencia, se recupera un poquitito, no lo que hacía predecir. Enero, no se recupera. Muy bien. Febrero, cáncer de nuevo, en metástasis, furiosamente recorriendo sus tejidos. Me pidió Perón que yo le hablase
a Nueva York el médico y que se vino volando, los 3 días estaba aquí, el mismo operador. Hizo la prueba. Ahora piensen lo siguiente. Una mujer que está en esas condiciones puede tener ánimo y pelearse por ser vicepresidenta. De ninguna manera. Segundo lugar, observen bien esto y pónganse en la psicología de él, para que no caigan en la estupidez que le digan novelescamente. Ella era infinitamente más que un vicepresidente. Además, la vicepresidencia la iba a encasillar en el Congreso porque tenía que estar allí en miles de ocasiones, en un oficialismo, es decir, era renunciar a su interés personal, a su vocación, a su destino de la obra social por una estupidez para la que no estaba preparada. Y no tenía un pelo de tonta, ¿eh? No. Que internamente aparecieran algunos juegos fatuos de deseos de eso, ¿quién no los desea? ¿Eh? Ahora van apareciendo ciertos deseos en curas, obispos y cardenales que creíamos que en tales personas estaban extinguidos. Cuanto más en una mujer simple y sencilla, a quien eleva su genio, era lógico, ¿entiende? Pero bastaba tener 2 dedos de frente y tenía más de 4 para decir no me voy a matar en esta estupidez. Mire, Dios lo libra a usted de tener en su familia un cáncer, porque verá que pasa esto indefectiblemente. Lo sabe todo el mundo, lo sabe la enferma, pero no dice la palabra para no herir a los sanos familiares. Lo saben todos los familiares, pero no dicen una palabra ante la enferma para no molestarla a ella. Y segundo, hay el mito, cáncer, eso no se toca. Como ahora SIDA, eso no se toca. Cuidado, cuidado. Bueno, sabíamos todos, pero verdad, nos portamos mal. Se le cayó, no se le dijo nada. En un momento que tuvo, mes y medio antes de morir, fue Mendey y le dijo, mire, hay un gentío que quiere verla, que en la Escuela Superior Peronista, que lo regenteaba el Mendey, en la calle San Martín. Es un mundo de gente. Le abrió el apetito y le lleva 12 o 14 personas. Pueblo sencillo, y era cierto lo que decía Perón, para que hablasen con ella y la vieran en la cama. Entra una mujerona, según me contaron, en el grupo. Señora, y dicen que usted se había muerto y otras que tiene cáncer. Imaginen lo demás, ¿no? Lloros, lágrimas de esa pobre gente que la ve, porque evidentemente era la mitad físicamente de la que había sido antes. Esto hay que verlo, vivirlo, no se pueden decir pavadas. El hecho es que me llama Renzi a la mañana siguiente, a primera hora, venga corriendo. Cuando entré antes de las 8, desde el barrio Perón hasta allá, estaba Apol y estaba Cámpora mirando por la ventana abajo, y ella crispada, sentada, con los caniches sobre la cama, sentada en la cama. Los hizo así, que se escaparan. Y me dice que otros me hayan mentido y se hayan callado. Pero usted, ¿por qué no me dijo que tengo cáncer? ¿Por qué me calla eso? No me lo dijo a mí. Pocos días antes de su muerte, quizás un mes. Salí del paso esta vez, pero hijita, si usted sabe que tiene algo muchísimo peor que un cáncer, ojalá fuese solamente un cáncer. Usted se está matando, no descansa para nada, no duerme media hora seguida. No nos acompaña en el esfuerzo de revertir la cosa. Esto se precipita, me dicen. Sí, mijito, sí, se precipita, no tiene salida ninguna. Se confesó, ahí mismo. Al día siguiente le llevé, dije, misa sobre la cama de ella, puse Eucaristía. Pero aunque llegó a las 12, porque había ese día asistido a la inauguración de un monumento en Recoleta, de no sé qué militar, comprendió todo, era tremendo, lo vio y comprendió todo. Fue y la besó.
Al día siguiente, por la mañana, dije misa en la cama de ella sobre Lara y comulgaron los dos, llorando los tres. Y Renzi, el maravilloso Renzi, no sé a quién le dije ayer, si la avenida 9 de julio debiera llevar el nombre de una persona, es Atilio Renzi. ¿Se lo dije a usted? Y lo repito, emocionante hasta más no poder. Seguí preparándola con la oración que creo que usted tiene grabada, ¿no es cierto? Muy bien. Y ella ya estaba en una exaltación mística tremenda. Es cierto lo que cuenta Méndez, que un día entró Juan, después de todo el bien que has hecho, mira Dios, te tiene olvidado y te está matando. Cállate, imbécil. Dios sabe lo que hace. Esa fue la respuesta. Perdón, Juan el hermano. Juan el hermano. Sí, sí, muy bien. Juan el hermano, Juancito. Juancito. Cállate, imbécil. Andate de acá. Era dura. Era dura. No, el presidente delicadísimo. Tiene una aprensión tremenda a la enfermedad y a la muerte. Eso es cierto. Una aprensión instintiva. Nació así. ¿Qué culpa tiene? Otros no. Otros no la tienen. Estamos poniendo en el aire en un programa especial del siglo XX Cambalache, el testimonio póstumo del padre Hernán Benítez, cordobés que murió en 1996, en abril de este año, que fue el confesor de Eva Perón y que dejó este testimonio para ser difundido en su totalidad en este programa especial de 2 horas de duración. Hacemos una pausa y vamos a seguir enseguida con otro tramo más. Antes del último domingo de su vida, padeció un coma desde mediodía hasta las 12. De confesiones y de lluvia, según nos informan. Además de eso, yo en algún momento del programa he dicho el último testimonio del padre Benítez, pero también el único testimonio que recoge la televisión. Los escritores que nos han visitado, muchísima gente ha recogido en charlas privadas algunas de las cosas que el padre Benítez ha dicho y otras no. Este es el único testimonio que recoge la televisión y que Siglo XX Cambalache difunde en su totalidad. En cuanto a la pregunta de una persona que nos hacía sobre Enrique Benítez de Aldama, digamos que eran hermanos del padre Hernán Benítez. Vamos a otro tramo de este documento imperdible que estamos poniendo en el aire en este día. El sábado, el viernes, antes del último domingo de su vida, padeció un coma desde mediodía hasta las 12 de la noche. Creíamos que se nos moría. 2 días después estaba anunciada la misa de la CGT. Perón estaba aterrorizado, porque temblaba de que una misa donde había 1 millón de personas, hecha por la CGT, obrera, que muriese en ese momento, ante 1,5 millones de personas, había que decirles: ha muerto aquella por cuya vida ustedes vienen a pedir un milagro. Este fue uno de los días bravos de mi vida. La misa esa fue idea de Santín, un rojo que echaron de España por anticatólico. Acá fue el gran cristiano, porque nadie sabe lo que lleva en el fondo del alma. Por eso, un timore tremore, con temor y temblor, tenemos que mantener nuestra, sin creernos gran cosa ante los ojos de Dios. Solamente Él sabe lo que valemos. El hecho es que con una grandeza espiritual, dice bien Méndez, nunca tuvo una palabra de protesta, ni quería oírla, una aceptación de la muerte inmensa. Yo en ese discurso que pronuncié, porque llovía cántaros y no era posible que saliera dije, habíamos pedido, porque me pidió Perón que preparase para la muerte. Se transmitía por todas las radios del país y del Uruguay y del Paraguay. Por eso dije, habíamos pedido el milagro de la vida de Eva Perón. Dios nos ha dado otro milagro. Por primera vez en la historia de los movimientos históricos está de rodillas la CGT. ¡Qué mayor milagro! Los papas se habían quejado de la pérdida de las masas obreras. Ahora las hemos traído a Cristo. No lo han entendido todos, en fin. Imagínense la 9 de julio bajo los paraguas.
como la orquesta del Colón, porque llovía, no iba a salir. Entonces el padre Filipo decía la misa, yo que me tenía que concretar, a ir diciendo pónganse de pie, hincados, recemos el Padre Nuestro, recemos el credo, recemos esto. Tuve que pasarme media hora antes hablando toda la misa y después también. A Perón se le ocurrió, no tenía la obsesión de que iba a morir Eva Perón. Y puso un teléfono directo hasta la cabina donde yo estaba, con un enredijo de cables y un chisporroteo de contactos, como es de imaginar, ¿no? A mi lado tenía al santo varón, que era don Tomás Casares. Y a mi otro me asistía mi hermano y estaba todo el modo, como ustedes, las personas que hacían la transmisión. Habíamos quedado en que si el general me llamaba era ha muerto. Para que preparase la masa, dijese claramente, señores, ha muerto Eva Perón. Yo temblaba de decir eso, ¿no? Después del Paternoster, el Padre Nuestro de la misa, suena el teléfono. Se me escapó, murió. Atiende el doctor Casares, el general. Y me dice, ella ha querido oírlo, está muy bien, pero el que estoy mal soy yo. Estoy llorando de emoción. Quisiera morirme yo antes que ella. Para que no oyese, le cortaron todos los teléfonos de la residencia porque yo tenía que prepararla para la muerte. Habría sido criminal eso, ¿no? Cuando después me lo contaba, me decía, ¿qué es lo que han dicho? Porque también le negaban los folletos, ¿no? Eso no era para ella, esa preparación. Y fíjense, fue el último domingo de su vida, ya no vivió un domingo más, pero sí todos los días de esa semana, que se fue consumiendo poquito a poco, en medio a los principios de dolores espantosos, no tanto del cáncer, cuanto de las aplicaciones de radio con que la quemaron, de suerte que esto era el trabajo, el valor del dolor, y más que nada, al enviarle este cáncer y esta muerte en estas circunstancias, en el esplendor de su juventud, de su poderío, de su obra social, Dios le prueba que la ama especialmente. Y al guardarse en el corazón esa prueba terrible y ese secreto que usted se va a llevar a la tumba, más que más. Porque todavía en la fundación, el gozo de inaugurar un barrio entre los aplausos y Evita, Evita. Ese es un halago muy grande, aunque la obra sea magnífica, magnífica. Pero lo que usted sabe y se lleva en secreto, no hay halago ninguno, es cruz y puramente cruz. Esa fue la preparación. Y esto se le envía porque la ama, y porque la ama con inmensa predilección. En febrero compuse una oración. ¿Y qué decía esa oración? Esa oración decía que porque Dios estaba enamorado de ella, se la llevaba. Tenía celos. Y se la llevaba en la cima de su poder, en la cima de su belleza, en la cima de su fama mundial. La sacaba del mundo. Por amor, por amor. Esa oracioncita se la llevé. Me la hizo leer 2 o 3 veces y la rezamos juntos, fines de febrero. A veces me llamaba por la noche, 11, 12, 2 de la mañana, recemos, por teléfono, ¿no? Y yo empezaba la oracioncita. ¿La quiere oír usted? ¿Tiene interés en oírla? La oración es así, vaya rezándola conmigo, ¿eh? Y todos los que alguna vez oigan esto, que se pongan en estado de gracia. Suponga así que se la estoy diciendo por teléfono y que son las 2 de la mañana. Y ella tiene ya contadas horas o días de vida. Señor crucificado, tú, para probarme que me amas, no te perdonaste a ti mismo mis pecados, los que a mí me perdonaste, cargándolos en tu cruz. Tú, para probarme que me amas, siendo Dios, no te avergonzaste de hacerte hombre
para reparar mi vergüenza de confesarte, mi Dios, ante los hombres. Tú, para probarme que me amas, no solo encarnaste en carne y sangre, sino en angustia, en soledad y en muerte de hombre. Aviva mi fe en que tú me amas, para que al partir de la tiniebla que es mi vida, a la luz que es tu vida, sienta se funde mi cruz en tu cruz, mi muerte en tu muerte, mi amor en tu amor. Amén. Eso rezó Eva Perón en los últimos meses de su vida, con el fondo del alma. Por eso murió santísimamente, sin una palabra ni una objeción contra Dios. Le costó al padre Benítez reponerse después de dar la oración que él mismo había soñado, inventado, armado para entregarle a Eva Perón y para hacerle seguramente los momentos finales de su vida un poco más tranquilos. Y nos costó a nosotros también reponernos por el impresionante contenido emocional y humano, más allá de que se llame Evita, la destinataria de esta oración que el padre Benítez nos acaba de entregar desde el recuerdo. Y vendrá, claro, la muerte, pero será en el próximo tramo. Perdía, visto desde las ventanas altas, el gentío que estaba llorando. Presentían que se iban muriendo. Quiero contar que los llamados que recibimos cruzan prácticamente toda la geografía del país. Hay llamados de Bahía Blanca, de Neuquén, de Tierra del Fuego, desde el norte de nuestro país. Y vamos a seguir avanzando y vamos a seguir diciendo que la gente está tan choqueada como nosotros sobre el tema por el tramo final del bloque anterior con la oración del padre Benítez. Pero decíamos que esa oración preparaba a Eva Perón para el momento final de su vida, para la muerte. Y la muerte llegó. No, en el momento de la muerte, que fue el sábado ese, después del domingo de la... Porque al siguiente corrieron 6 o 7 días. El primero, doctor Pinochet, de este lado. Estaba en el espaldar, los tubos allí de espaldar. El doctor Pinochet, estaba yo, seguía Juan, el general un poquito más viejo. Estaba Renzi, que tenía, porque abajo era un gentío inmenso de la diplomas. Llovía, se veía, se perdía, visto desde las ventanas altas, el gentío que estaba llorando. Presentían que se iba muriendo y, bueno, iba extinguiéndose por nada más que la respiración cada vez más lenta, cada vez más lenta. El doctor Pinocchieto le sostenía la lengua porque hay propensión a que pueden tragársela y ahogarse. Muy bien, suavemente y técnicamente. Yo le había dado la extremaunción. Cuando llegué, no estaba la mamá y las hermanas porque les pedimos que se fuesen al lado y estaban al lado. Muere. Primero de todo le di la última absolución después de muerta. Luego recibí un responso y al terminar me fui, lo tomé de la cintura, lo llevé así, bésela. Y Perón le besó la frente. Muy bien. Y todos le besamos la frente. Pedimos a los hombres que salieran. Yo también salí. Le avisé a la mamá, a mí, a Chicha que vive, y a Blanca, de Álvarez Rodríguez, que vinieran ellas. Era un cuadro de Tiziano ver esa maravilla de compostura, de delicadeza, de fino, lo he escrito a todo eso. El hecho es que estuvieron un rato. Después se fueron porque estaban en el casaje en él. Llega el doctor Ana, no fue a verlo, fue directamente al ángulo opuesto donde estaba una biblioteca y llena de luz. Menté el doctor Ana, firmaron el embalsamamiento. 100.000 pesos, tardaría 8, 9 o 10 meses, porque era un sistema personal de él muy bueno, donde no se tocaba nada, sino baños y baños y baños difíciles de bueno. Yo me quedé solo con el cadáver y estuve más de 1 hora con el cadáver de Eva Perón, pensando, hijita,
Ahora has visto que lo que te hace grande y te tiene en los cielos es el secreto que te ha llevado en el alma. De dolor y de sufrimiento, sin pago de vanidades, ni de soberbias, ni de nada. Sale de la residencia después de muerta ya embalsamada, aunque el gran trabajo se haría después, pero duraría unos cuantos días examinándola. La llevamos a mediodía a trabajo y previsión, donde se había convertido en un inmenso altar lleno de flores, una belleza, como lo podía haber hecho Susanita, era una belleza aquello. Dije misa, y era domingo, estuvo el cardenal Copelo, y estuvo el cardenal, el obispo asistente, que era Monseñor Tato. Después se preparó para esos desfiles que duraron 15 días allí, de 8, 10, 12 cuadras de gente, día y noche, que no hacían nada más que pasar en un vértigo de cosas. Luego en el Congreso, y 17 días después llega a la CGT, donde se va a actuar, en el segundo piso, primero el responso. Hay miles de fotografías de esto donde estoy restando el último responso en la CGT. Al día siguiente fui a pedido de Perón y dije misa para la familia, frente al cadáver tal como lo habíamos dejado. Después se llevó inmediatamente y tardó 8 meses. A los 8 meses lo entrega y se le pagan, lo voy a decir, $50.000. Quedan por pagarle otros 50.000. El doctor Ara creía que con eso entregaba el cadáver. Perón en esos 8 meses no lo vio nunca. No es un achaque, porque estaba llenísimo de cosas y de trabajo. Por consiguiente, la que iba constantemente eran las hermanas, esas 2 santas canonizables. Y hizo un altar con la imagen de la Virgen, ella vestida de franciscano, porque era hermana franciscana, lo que no saben los novelistas. Y por eso se le puso el hábito franciscano. ¿Y que cómo fue de hermana franciscana? Sí. Cuando estuvo en Roma visitando al Papa, pasó 4 días allí. En uno de esos días, el general de la Orden de los Franciscanos, el padre Perantoni, en la casa central de ellos, le dio el hábito. ¿Qué es el hábito? Hay frailes franciscanos, los de coronita, no sé si ahora la llevan o van en motocicletas vestidos de cela, no sé. En ese tiempo iban de coronita, en fin. Están los frailes, están las monjas franciscanas que siguen las reglas de San Francisco, y aquellos devotos de San Francisco, emocionales, que quieren participar de la vida, se llaman Tercera Orden Franciscana. Y tienen los mismos goces de privilegios y de indulgencia que la orden franciscana, y el espíritu franciscano, y entre ellos el padre Bob, este maravilloso sacerdote que dejó el sacerdocio hace muy poco, y que ha escrito una cantidad de libros preciosos, es brasileño, que escribió el espíritu de San Francisco y la Tercera Orden Franciscana. Ella murió franciscana, era hermana franciscana. Por eso propuse 1000 veces, pero los tiempos fueron difíciles, que no se eligieran mausoleos ni estupideces, sino que estuviese en la cripta de San Francisco, enterrada, pero en secreto. Porque somos tan estúpidos y tan bestias que acá no hay nada seguro. Un mito, un absoluto mito. Y a la pobrecita estuvieron escribiendo diversos ejemplares que los rompía porque no podía. Todavía lo que salió el mundo peronista se ve en las borratinas que han hecho de los errores. Fue una enormidad. Nunca lo leyó ella ni se supo. Uno contra los militares y otro contra los curas, que ambos se lo merecían, claro. Pero no estaba bien hacer pasar como de ella lo que había que pasar con coraje como de los señores que lo escribían. Ana, la ha movilizado seguramente. Me emocionó. Estoy conmovida. Sí, la he notado y he sentido que ha repasado seguramente momentos muy fuertes de su vida personal, digo, ¿no? Sí, sí, estábamos en la cámara, salimos varias veces porque interrumpíamos la sesión porque avisaban que llegaban los tubos de oxígeno. Se suspendía la sesión, íbamos allá y así nos había pasado 3 o 4 veces. Y volvíamos, no había pasado. Cuando llegó el día estábamos
sobre Agüero, todos esperando. Nos dimos cuenta, mire el detalle, de que sí había muerto, porque salió la madre con una entereza que dijimos, no, todavía vive. Porque la madre salió serena, pero salió Nicolini llorando como una criatura. Y allí nos dimos cuenta que Evita había muerto. Una pregunta que le hago, Ana. En las confesiones, digamos, más íntimas que ha tenido con personas como usted que han trabajado junto a ella en la fundación, en la actividad política, ¿Eva alguna vez dejó alguna confesión hacia ustedes personal? Es decir, el día que yo me muera quiero que pase tal cosa. El cura dice que no hubo un tal testamento, digamos, de Evita, pero ¿alguna confesión íntima que usted recuerde? Yo me acuerdo para la época del renunciamiento. Ajá. Unos días antes, yo tuve que venir a la capital de Santa Fe, de Santa Fe para acá, y fui a residencia, y ella me decía Petit, y me dice, qué mal estoy. Le digo, ¿qué le pasa, señora? Van 3 noches que no duermo. ¿Por qué, señora? Dice, estoy en una encrucijada. Dice, tengo que resolver por la fórmula. Y le pregunto a Juan, y me lo deja librado a mi conciencia. Y yo no sé qué hacer. Digo, señora, la proclama todo el pueblo, la CGT, todos. Sí. Dice, sí, pero él no me ayuda. Me dice que eso va para aquellos que dicen que Perón la dominaba, que la utilizaba. La dejaba hacer lo que su conciencia demandaba. Y ella sabía el momento crucial que pasaba el país con la oposición de los oligarcas y los militares, que no iban a permitir una mujer. Es decir, que aquel momento fue un momento, digamos, de ella difícil. Tuvo lucha interna, claro, grande. Fue una lucha interna muy grande. Está bien. ¿Quieren aportar algún datito sobre este tramo que hemos vivido, sobre el tema del testamento? Yo tengo alguna pregunta para hacer, pero si quería decir algo... Quizás no, Roberto, sobre el testamento. Yo quería decir que Evita recibía 3000 cartas diarias cuando vivía y siguió recibiéndolas después de su muerte. Y que la fundación era muy combatida, está muy visible en el hecho de que cuando la Libertadora da el golpe, esas 8 millones de cartas para las que hubo que habilitar un edificio, una residencia al lado de la residencia presidencial, fueron quemadas. Esas las custodiaba Fausto Herrero y fueron quemadas. O sea que no solo había odio contra ella y odio hasta contra las cartas que recibía. Claro. Y creo que Norberto podrá decir algo del testamento. Sí, yo creo que los elementos de juicio que hay parecen indicar que puede haber sido auténtico el testamento. Escrito en un momento donde ella sentía que el desplazamiento de la posibilidad de la candidatura a vicepresidente estaba ligada a la presión de los mandos. Acá, como decía la amiga, Perón deja hacer, daría la impresión que Perón deja ver hasta dónde puede jugar con eso, porque la intención de Perón es tener como vicepresidente una persona de absoluta confianza. Esto revela la actitud de Perón ya cuando Quijano, prefiere a Quijano, que es un hombre mayor y no una figura brillante, de bajo perfil con respecto a otros radicales como Antille, que eran figuras importantes del radicalismo renovador. Y después cuando nombra a Isabel como vicepresidenta. Y cuando nombra a Cámpora, que es el hombre leal por excelencia. Él necesitaba de vicepresidente alguien que fuera absolutamente leal. Yo creo que juega esa carta hasta que la presión de los militares y la conspiración en marcha, que existe, lo hace replegar. Y allí más allá, digamos, de la salud, muy quebrada ya por ese agosto del 51, este es, digamos, un punto de inflexión en la vida de Eva, es un momento más difícil, digamos, de ella con relación al poder y a todo lo demás. ¿Ustedes lo ven de esa manera? Yo creo que no, yo creo que él lo que intentaba es que ella colaborase con él como vicepresidenta y los militares pensaron que si le pasaba algo a Perón iba a ser la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Cosa que, imagínense que en aquel tiempo, donde recién la mujer accedía a la política, era una cosa insoportable, además, para ellos, ¿no? Y hay una conspiración que después salta inmediatamente al mes siguiente, que se produce el golpe de Menéndez. Pero lo que no pasó con Evita, después pasó con Isabel. Claro, se revirtieron las cosas. La historia dio una segunda... ¿Me permite sobre el mensaje? ¿Cómo? Solo que Isabel no se evita. Sí, eso queda absolutamente ¿Me permite claro. sobre el mensaje? Sí. Yo recuerdo que estando ella en la cama, tenía una escritura allí. Y yo no sé si lo hacía ella o como dicen, alguien lo hacía, pero ella dijo, estoy escribiendo un mensaje que va a dar muy fuerte, pero Perón no me lo deja publicar. Y me dijo, contra los militares, contra los curas. Contra los militares y contra los curas. La cúpula eclesiástica. La cúpula eclesiástica. Me tengo que ir a la pausa. Cuando vuelva vamos a ir a un último tramo del testimonio del padre Narmenites y una pregunta que tengo
por qué no desde mi más profunda sospecha. El padre Benítez en este tramo ha hablado de un secreto. Quiero saber si alguien sabe qué secreto se llevó a la tumba Eva Perón. Ya volvemos. El principio clarísimo es, dime con quién andas y te diré quién eres. Que el que andaba con Eva Perón es una cosa, el que anduvo... Vamos a poner en el aire el último tramo previsto de lo que nos ha entregado el padre Benítez y después vamos a tener algunas consideraciones finales con ustedes, con ellos que son los historiadores y con la señora testigo y amiga de la señora Eva Perón. El padre Benítez, en el último tramo de lo que rescatamos es su testimonio. Admiro el hombre político de primer orden. Admiro el giro que le dio a la Argentina. Introdujo una novedad en el mundo. Politizó las masas obreras. Lo grande de él lo reconozco y lo he reconocido siempre. Pero no podía seguir porque el principio clarísimo es, dime con quién andas y te diré quién eres. El que andaba con Eva Perón es una cosa, el que anduvo con López Rega fue otra. Tengo cartas donde está fotografiado así con Damonte Taborda, que fue a Madrid a conseguir que lo nombrase elector de senador, cuando todos los libros de ayer fue San Perón lleno de inmundicias, estaban en todas las ideas. No. Yo no tengo tragaderas para comer sapos en esa forma y jugar. Que a los 2 días que llegaba Damonte Taborda acá, y es un ejemplo como tanto, a una carta ese que veló por Guarango vino a pedirme que lo nombrase y le tuve que firmar una carta. Ah, no. Con López Rega no se podía al lado. Y no le he tenido devoción a la señora Estela Martínez, que Dios me perdone por ser una santa, porque yo no la he visto ni le quiero ver jamás. Comentaba yo que llegaban mensajes de todos lados. Rescato simplemente uno para terminar. La familia del padre Benítez, desde Tulumba, en Córdoba, precisamente donde tenían los campos, la familia Benítez, desde allí nos están viendo y tienen, claro, más ellos un recuerdo mucho más cargado de emoción, ¿no? Yo preguntaba sobre el secreto. El padre dice en un momento del testimonio anterior, del bloque anterior, el secreto que se lleva a la tumba Eva, dice, por eso estás en paz con Dios. ¿Qué se puede decir, Pose, del secreto? Porque la familia de Eva Perón dice que no hay ningún secreto. No, hay una carta del padre Benítez justamente dedicada a Blanca, la hermana de Eva, donde hablan de un gran tema, un tema secreto que nunca se puso en luz y que para el padre Benítez es el secreto de confesión. Yo cuando escribí el libro le pregunté, y cuando lo vi personalmente, y me mandó a Praga además un tape, donde yo le casi lo apuro para que me oriente en qué sentido esa gran ruptura que hubo en la vida de Evita como para transformarse en un personaje tan desgarrado, tan especial. Hubo algo. Y el padre Benítez sí me dijo, hubo algo, es un secreto de tal magnitud que por sí solo Dios lo admitiría inmediatamente en su esfera, pero no la permitiría el cielo. O sea, era algo extraordinariamente importante y yo le pediría autorización entonces al padre Benítez para incluir en mi libro el tema del secreto hasta el límite en que yo pudiera conocerlo. Y me dijo, trátelo tangencialmente, pero nunca va a saber usted la esencia del secreto. Lo supieron 3 personas, no lo supo Perón, ni la madre, ni Juan. Lo supo las hermanas y lo supo el padre Benítez por secreto de confesión. Era un episodio de una enorme magnitud. No pude saberlo, yo en mi libro, con toda honestidad, porque él lo aprobó el padre Benítez mi libro, me animé solamente a cumplir con toda honestidad, repito, de dar tangencialmente la existencia, un suceso de extraordinaria importancia. Ese suceso de importancia se manifiesta también en una carta que le manda Eva a Perón cuando el primer viaje en avión, cuando están sobre el Río de Janeiro, y ella tiene un gran miedo de que el avión se va a caer, un momento límite, y manda una carta muy curiosa. En fin, hay episodios muy extraños, muy raros, pero que en ningún momento, como dice el padre Benítez, son secretos vulgares o simples que puedan dar lugar a suposiciones. Ese secreto, repite el padre Benítez, de tal magnitud, me dio la carta original, la copia de la carta que le manda Blanca, es de tal magnitud que ese secreto la justifica definitivamente ante Dios, pero al mismo tiempo le impide el paraíso. Y ahí está la charada teológica de este hombre excepcional, claro, que impidió ir más lejos.
¿Qué cosas te ha traído, Marta, este testimonio y la palabra de hoy del padre Benítez? ¿Y qué cosas quisieras decir a manera de reflexión para ir redondeando entre todos? Un poco la diferencia, él no habla acá de la ruptura con Perón. La ruptura con Perón se produce en el año 58 y es a raíz de unas directivas que manda Perón para empezar a matar gorilas, a pisarlos con los camiones, a envenenarlos y demás. O sea, después del 9 de junio Perón dice que deja de ser pacifista. El padre dice, no señor, usted tiene que venir y ponerse al frente de lo que usted está, no se puede mandar masivamente a la gente a luchar en forma violenta, y acá hay una contradicción. Como animémonos y vayan, ¿no? Bueno, eso es lo que le plantea el padre a él en ese momento, pero la contradicción es que el padre no está en desacuerdo con el uso político de la violencia y por eso admira al Che Guevara y por eso admira a Camilo Torres, porque él dice que algunas personas selectas pueden dar el trágico sí al uso político de la violencia cuando el dictado de su conciencia le dice que hay algo que resolver, y él admiraba en ellos que habían ido a morir a la selva y no a matar, sino que habían dejado cargos como el Che Guevara, de ministro de Economía en Cuba, para ir a morir a la selva. En ese sentido, digamos, el uso político de la violencia según cuándo y no masivamente, tenía su teoría sobre eso. Yo supongo que Norberto también podrá decir algo al respecto. ¿Decías, Norberto? Sí, yo creo que las disidencias, digamos, me parece que se dan dentro de un gran frente, ¿no es cierto?, como era el peronismo. Es un gran frente donde existen distintos sectores sociales, distintas líneas, distintas corrientes. Cuando el padre, por ejemplo, habla de López Rega, por supuesto, a uno le provoca rechazo, pero al mismo tiempo que López Rega, Perón mantenía relaciones con la Juventud Maravillosa en ese tiempo. Es decir, jugaba distintas alas propias de un político que dirige un gran movimiento nacional y entonces hace una conducción pendular que implica la maniobra y que puede ser tildada por la oposición de pragmatismo, oportunismo, maniobra, Sí. ¿cierto? El padre yo creo que veía las cosas más como un ideólogo que como un político. Claro. Por eso, frente al suceso de la resistencia, donde la gente quería salir a la resistencia por la usurpación del poder por Rojas, el padre manifiesta su disidencia, pero después cuando Perón hace un acuerdo con Frondizi, busca la salida política, el padre también manifiesta disidencia. Claro. Como que el padre no está obligado a dar las respuestas que el político. Como decía, no tiene especulaciones el padre. Claro. No tiene especulaciones, no se trata de no traicionarse en sus pensamientos más profundos. Claro, y el político es difícil. Claro. ¿Qué decía, Pose? No, que a mí me gustaría referirme al tema del testamento final. El libro ese que escribía, que la señora Macri, el libro existió porque el Renzi dice que lo vio al libro, el cuaderno secreto. Hay el padre Benítez, que era admirable, hay una admiración exagerada en algunos aspectos en lo religioso de Evita. Sí. Evita era religiosa pero muy libre. Yo no pienso que Evita era de confesiones en el sentido sacramental, como hablaba el padre Benítez. Era de diálogos profundos con el padre Benítez y, repito, el padre fue el que más la conoció. Pero en algún momento, en los tapes que me manda el padre a Praga, yo encuentro que hay una voluntad del padre de convencerme a mí de que Evita era un personaje casi teológico, un personaje de la fe, una cristiana muy convicta. Y yo eso no lo incluía en mi libro, él se enojó un poco. Tiene resistencia, digamos. Claro. Y sobre todo, hay una frase de Renzi que es importantísima, porque era un hombre muy humilde y muy verdadero. Para que la gente sepa de qué hablamos, porque nosotros decimos Renzi porque sabemos la función. Renzi era el intendente del Palacio Usé, ¿no? Y después pasó a ser la persona amorosa al lado de ella, que le traía la radio para que escuche el Glostora Tango Club, Evita, la cuidaba, era el íntimo de ella y lloraba, y le traía la revista, le traía el Patoruzú, le traía el Villiquen, Evita leía. Sí. Era muy curioso, Evita se reía dentro de la prensa y Evita leía porque no le gustaba que Perón la viese leyendo las historietas. Es fantástico. Sí, sí. Bueno, y Renzi dice, el libro existió y además, si yo tengo que decir algo, mire señor, dijo, yo creo que Evita murió comunista. O sea, Evita en los últimos momentos de su vida, cuando habla con los gobernadores, que ya la hacen ir y los zapatos se le salen, se siente y le dicen, yo vengo a recordarles que Cristo trajo el fuego y el látigo en el templo, no sean tolerantes con nadie, vayan adelante con su idea porque si no se los tragan. Esto lo dice Evita muy poco antes de morir, en la última reunión. Por eso les digo, a mí me parece de que el padre Benítez, desde una visión muy superior y religiosa,
no dice totalmente estas cosas que se pueden inferir de otros. Pero a ver, ¿quién escribió ese libro? Porque Evita era ágrafa. Bueno, no lo tan ágrafa, no. escribió Mendés. El último, ¿cuál? ¿El libro rojo? Mi testamento. No, mi mensaje lo escribe ella de su puño y Ella, letra. yo le vi la letra cuando Está me dijo escrito de puño y letra de ella, ya el mensaje hay cosas. Pero no me quiere, Sí. no me lo va a publicar. Sí, Ajá, usted digamos que da testimonio fiel sí, de su parte. ella que estaba ella- en el lecho de enferma, pero todavía no estaba tan mal, que fue cuando me preguntó, me han hecho radiografía de riñones, ¿para qué es? Digo, señora, para ver si tiene cálculos en el riñón. Bueno, acá estoy, y había 3 o 4 hojas de su letra. Dice, esto estoy escribiendo mi mensaje, pero es tan terrible que Perón no me lo quiere publicar. Una preguntita muy chiquitita. Cuando ustedes llegaban a ver a Evita, ¿tenían alguna prevención de alguien de los temas que iban a abordar con ella? Nada, absolutamente. Íbamos para hablar de la organización. Está bien. Ella estaba luchando desde enero del 51 para la reelección de Perón, desde febrero. Sí, sí, Y entonces ella quería eso, no pensaba para ella. claro. ¿Qué decía Pose? Sí, bravo. Estoy en el minuto casi final Sí, del yo programa. quería Por decir supuesto, que hay una reunión que es fundamental cuando se levanta el general Menéndez, Evita, que ya está muy mal, cita al comandante del ejército y a los jefes de la CGT, 3 personas, y ordena la compra de armas en Bélgica de acuerdo a un plan de defensa. Yo hago constar el plan ese en mi libro, el plan de defensa frente al levantamiento militar, creando milicias obreras. Manda a comprar 5.000 pistolas ametralladoras y ametralladoras pesadas, y esas ametralladoras llegan cuando ella ya muere, y Perón las entrega a la Gendarmería, que va a ser uno de los regimientos que lo va a hacer caer en 1955. Sí, sí, sí. Pero la orden de compra lo Evita. sorprende a Perón y se la tiene. El comandante en jefe no sabe qué hacer con esa orden. Y pienso la que ese traen es de el secreto. Bélgica. ¿Usted cree que ese es Yo el- pienso que ese es el secreto, pero si ella lo confesó y eres un sacerdote y la perdona, se terminó el pecado. ¿Se da cuenta? No tiene por qué no ir al paraíso. Está bien. El otro secreto, otra cuestión del secreto podría ser lo que aparece en tu libro como la relación en Junín con un anarquista que es asesinado por la policía. Esa es la versión de Germán Prieto que nunca se pudo comprobar. Prieto llegó a decirle a Enrique Oliva de que en el correccional de Buenos Aires para encausados se podían encontrar las visitas, se podían registrar los libros de visitas, donde Bueno, aparecería Evita. Lamento profundamente tener que cortar aquí en un momento álgido. Estaban hablando de un amor juvenil de Evita con un anarquista en su Junín natal que la habría marcado a fuego, digamos, también ideológicamente y además a lo mejor humanamente. Galazo, Sichero, gracias, Pose, gracias, Macri, gracias. A todos ustedes. Me queda lo último, a lo mejor será sobre los títulos de este programa. A las damas, Los felicito por su el programa, agradecimiento Gracias. a través de estas flores de que hayan participado y a los señores el deseo de que lo hayan pasado bien. Hemos participado de muchas formas de un programa histórico. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Este programa pretende tratar de mirar la historia con un ojo objetivo. Intentamos hacerlo. Espero que en el juicio de ustedes lo logremos. Gracias por acompañarnos y buenas tardes.